El planeta Novera 7 era un lugar tranquilo en los confines del espacio humano. La mayoría de los humanos que vivían allí eran trabajadores, soldados y exploradores que intentaban construir una nueva vida. Entre ellos se encontraba Alex Carter, un ingeniero humano que era dueño de una pequeña tienda de alimentos cerca de la antigua zona de la colonia. No era rico, y su tienda no era famosa, pero siempre ayudaba a la gente que llamaba a su puerta. Alex creía que el hambre era la misma para todos los seres vivos, sin importar de dónde vinieran. Durante muchos años, humanos y extraterrestres en Novera 7 vivieron separados debido a antiguas guerras. La mayoría de la gente temía a las especies alienígenas y creía que no se podía confiar en ellas. Alex no pensaba de esa manera porque había visto tanto el lado bueno como el malo de cada raza. Todas las tardes, abría su pequeña tienda y preparaba paquetes de comida para los trabajadores que regresaban de largas misiones. Pero últimamente, algo extraño empezó a suceder dentro de su tienda. Todas las noches, después de que se apagaban las luces de la colonia, alguien entraba por la puerta trasera. El extraño visitante no dañó nada ni tocó el dinero ni los objetos de valor. Lo único que faltaba era un pequeño paquete de comida del almacén. Al principio, Alex pensó que se trataba de un simple ladrón que solo se preocupaba por sobrevivir. Pero después de varias noches, notó algo inusual en la comida robada. El ladrón siempre se llevaba las mismas comidas, las que eran fáciles de almacenar y llenas de energía. Esa persona nunca cogía objetos caros ni suministros adicionales, ni siquiera cuando tenía la oportunidad. Alex sintió curiosidad, porque los ladrones comunes y corrientes normalmente querían algo más que comida. Este misterioso ladrón parecía desesperado, pero no codicioso. Comenzó a revisar las cámaras de seguridad todas las noches, con la esperanza de descubrir la verdad. Una noche, Alex finalmente vio al ladrón con claridad por primera vez. Una joven alienígena entró en la tienda en silencio, mirando a su alrededor con ojos llenos de miedo. Su piel tenía un suave color azulado, y su cabello plateado estaba despeinado por los días de lucha. Llevaba una vieja chaqueta de supervivencia dañada, que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Alex notó que se veía débil, cansada y más asustada que peligrosa. La chica alienígena rápidamente agarró un paquete de comida y se dirigió hacia la salida. Antes de que pudiera marcharse, Alex salió de entre las sombras y encendió las luces. La niña se quedó paralizada al instante porque esperaba ira, castigo o un arma. Le temblaban las manos y apretó la comida contra su pecho como quien protege un tesoro. Alex la miró a la cara y se dio cuenta de que no se comportaba como una criminal. Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio dentro de la pequeña tienda. La chica alienígena parecía dispuesta a correr, pero su débil cuerpo no le permitía moverse con rapidez. Alex le preguntó por qué seguía robando comida todas las noches en lugar de pedir ayuda. Ella no respondió, y solo bajó la mirada con tristeza en los ojos. Ese silencio le indicó a Alex que había una historia mucho más compleja detrás de sus acciones. La chica alienígena finalmente escapó en la oscuridad, dejando a Alex con más preguntas que respuestas. Esa noche no pudo dormir porque no dejaba de pensar en su rostro asustado. Se preguntó qué clase de vida podría obligar a alguien a arriesgarlo todo por un pequeño paquete de comida. A la noche siguiente, Alex decidió que no la detendría si volvía. En cambio, quería seguirla y descubrir la verdad que ocultaba. La noche siguiente, la chica alienígena regresó exactamente igual que antes. Entró con cuidado en la tienda, cogió la comida y empezó a caminar hacia la parte abandonada de la colonia. Alex la siguió desde la distancia a través de las calles vacías y los edificios en ruinas. Cuanto más se adentraba ella, más se daba cuenta él de que ya no vivía nadie en aquella zona olvidada. Pero entonces vio una puerta oculta bajo una vieja estructura dañada. La chica alienígena abrió la puerta y entró con la comida en las manos. Alex se acercó lentamente y miró a través de una pequeña abertura en la pared. Lo que vio tras esa puerta cambió por completo su percepción del misterioso ladrón. La niña no estaba robando comida para sí misma,
Ella intentaba salvar a alguien que la esperaba en la oscuridad. Alex se quedó fuera de la habitación oculta y observó en silencio a través de la pequeña abertura en la pared dañada. Dentro, vio a la niña alienígena colocando el paquete de comida junto a una vieja cama de hospital. En esa cama yacía otro extraterrestre, débil y herido, con apenas fuerzas para moverse. La persona parecía haber estado sufriendo durante mucho tiempo. En ese momento, Alex comprendió que la comida nunca había sido para la niña. La misteriosa ladrona no robaba comida porque quería más. Ella estaba haciendo todo lo posible para mantener a alguien con vida. Alex observó cómo la niña dividía cuidadosamente la comida en trozos pequeños y le daba la mayor parte al alienígena herido. Solo guardó una pequeña cantidad para sí misma, lo que demuestra que también se estaba muriendo de hambre. La escena conmovió a Alex porque nunca antes había presenciado un sacrificio semejante. A la mañana siguiente, Alex regresó a su tienda, pero sus pensamientos seguían puestos en la chica alienígena. Recordaba lo asustada que se veía cuando la sorprendió robando. Se dio cuenta de que el miedo no se debía a que ella fuera peligrosa, sino a que había perdido la confianza en todos. Alex decidió que necesitaba conocer toda su historia antes de tomar cualquier decisión. Quería entender por qué se escondía y por qué nadie la ayudaba. Esa noche, Alex preparó paquetes de comida adicionales y esperó su regreso. Cuando la chica alienígena volvió a entrar en la tienda, enseguida se dio cuenta de que algo era diferente. La comida que siempre robaba ya estaba colocada cerca de la puerta trasera. Miró a su alrededor con confusión, porque esperaba una trampa. Pero en cambio, vio a Alex de pie, tranquilo y sin rastro de ira en sus ojos. La chica alienígena retrocedió y se preparó para escapar. Ella creía que los humanos solo ayudaban a los demás cuando esperaban algo a cambio. Alex colocó lentamente la comida sobre la mesa y le dijo que ya no necesitaba robar. La niña parecía sorprendida porque la amabilidad de un ser humano era algo que jamás había esperado. Tras un largo silencio, finalmente susurró que se llamaba Lyra. Lyra le contó a Alex que venía de una colonia alienígena destruida, muy lejos del territorio humano. Su pueblo fue atacado durante una guerra, y muchos supervivientes se quedaron sin hogar. Ella escapó con un pequeño grupo, pero lo perdió casi todo durante el viaje. El alienígena herido que se encontraba dentro de la habitación secreta era el último miembro de su familia que le quedaba. Ella había estado arriesgando su vida cada noche porque se negaba a dejarlos morir. Alex escuchó atentamente mientras Lyra le contaba su doloroso pasado. Ella le dijo que ya había intentado pedir ayuda antes, pero que nadie confiaba en ella porque era una extraterrestre. La gente la veía como un problema en lugar de como una persona viva que necesitaba ayuda. Por eso, optó por esconderse y sobrevivir sola en las zonas olvidadas de la colonia. Alex sintió tristeza al darse cuenta de cuánta gente ignoraba su sufrimiento. Sin embargo, ayudar a Lyra no iba a ser fácil. El sistema de seguridad de la colonia ya había comenzado a buscar a la persona que robaba comida todas las noches. Los guardias revisaban todas las zonas abandonadas e interrogaban a la gente de los alrededores de la colonia. Si encontraban a Lyra y a su familiar herido, se los llevarían de inmediato. Alex sabía que tenía que tomar una decisión difícil. Podía denunciar a Lyra y seguir las reglas de la colonia, o podía proteger a alguien que solo había intentado sobrevivir. Por primera vez en muchos años, Alex decidió romper las reglas. Recogió más provisiones y caminó hacia la habitación secreta donde se encontraba Lyra. Pero antes de que llegaran a la puerta, una brillante luz de seguridad apareció detrás de ellos. Alguien ya había encontrado su paradero y ya no estaban solos. La brillante luz de seguridad se movía por las calles oscuras, y Alex supo que su secreto estaba a punto de ser descubierto. Lyra se puso nerviosa de inmediato porque sabía lo que pasaría si los guardias la encontraban. Había pasado meses escondiéndose de personas que solo la veían como una amenaza. Sus manos comenzaron a temblar mientras miraba a Alex, esperando que la abandonara. Pero Alex hizo algo que jamás esperaría de un ser humano.
Se interpuso entre Lyra y los guardias, bloqueando la vista de la entrada oculta. Los agentes de seguridad se acercaron a él y le preguntaron por qué estaba en una zona restringida. Alex explicó con calma que estaba revisando equipos viejos cerca de la zona abandonada. Los guardias no le creyeron del todo, pero no tenían pruebas en su contra. Tras unos momentos de tensión, finalmente abandonaron la zona y continuaron la búsqueda. Cuando el peligro desapareció, Lyra miró a Alex con confusión. No podía entender por qué un ser humano se arriesgaría a sufrir problemas por un extraño alienígena. Ella le preguntó por qué la protegía cuando todos los demás querían encontrarla. Alex simplemente le dijo que alguien que intentaba salvar una vida no era un ladrón. Esas palabras fueron las primeras palabras amables que Lyra había escuchado en mucho tiempo. A partir de esa noche, todo empezó a cambiar entre ellos. Alex ya no esperaba a que Lyra robara comida porque, en secreto, le preparaba provisiones. Llevó medicinas, agua potable y mejor comida para el alienígena herido, que se escondía dentro de la habitación. A Lyra todavía le resultaba difícil confiar en él, debido a todo lo que había vivido anteriormente. Pero cada acción de Alex le demostró poco a poco que no todos los humanos eran iguales. Pasaron los días, y Alex aprendió más sobre el pasado de Lyra. Ella no era una guerrera ni una criminal, como mucha gente creía sobre su especie. Ella era simplemente una superviviente que perdió su hogar y su familia durante un terrible conflicto. Antes de la guerra, su pueblo vivía en paz y poseía conocimientos avanzados sobre tecnología espacial. Pero un ataque lo cambió todo y convirtió su hermoso mundo en ruinas. Lyra reveló que escapó con su hermano menor, Kyle, que era el alienígena herido que Alex había visto. Durante su huida, Kyle resultó gravemente herido al protegerla de los soldados enemigos. Desde entonces, Lyra había buscado un lugar seguro donde pudieran comenzar una nueva vida. Pero todos los planetas que visitaron los rechazaron debido a su identidad alienígena. La comida que robó de la tienda de Alex fue la única razón por la que Kyle sobrevivió. Alex sintió una profunda tristeza tras escuchar su historia. Recordaba la rapidez con la que la gente juzgaba a Lyra sin saber lo que había sufrido. Comenzó a cuestionar las viejas historias que había escuchado sobre razas alienígenas. Quizás las guerras entre humanos y extraterrestres no fueron tan simples como todos creían. Quizás existían verdades ocultas que nadie quería descubrir. Sin embargo, sus días de paz no duraron para siempre. La seguridad de la colonia se volvió más agresiva, porque el misterio del robo de alimentos seguía sin resolverse. Creían que un extraterrestre desconocido se escondía en algún lugar y planeaban capturarlos. Poco después, se instalaron nuevos escáneres alrededor de la colonia, lo que dificultó que Lyra permaneciera oculta. Alex sabía que guardar su secreto se estaba volviendo más peligroso cada día. Una tarde, Lyra encontró a Alex estudiando antiguos registros de la colonia en su ordenador. Ella le preguntó qué estaba buscando, y su respuesta la sorprendió. Alex buscaba información sobre la guerra que destruyó su planeta. Quería saber por qué habían atacado a su gente y por qué nadie les había ayudado. Pero lo que descubrió en esos archivos olvidados fue algo que nadie esperaba. Los registros mostraban que la versión oficial de la guerra estaba incompleta. Se había eliminado información importante de los archivos históricos. Alguien había ocultado la verdadera razón detrás de la destrucción del planeta de Lyra. Alex y Lyra se dieron cuenta de que la historia de la comida robada estaba relacionada con algo mucho más importante, y descubrir la verdad podría poner en peligro la vida de ambos. Los archivos antiguos del ordenador de Alex revelaron algo que cambió todo lo que creía sobre la galaxia. Durante años, se les dijo a los humanos que la especie de Lyra había iniciado la guerra y atacado colonias inocentes. Pero los registros ocultos revelaron una historia completamente diferente. La guerra no la inició el pueblo de Lyra, y ellos no eran el enemigo. Alguien poderoso había borrado la verdad para ocultar sus propias acciones. Alex continuó buscando entre los datos olvidados mientras Lyra lo observaba con ojos preocupados.
Durante años creyó que a nadie le importaría jamás el sufrimiento de su pueblo. Ahora, un ser humano estaba arriesgando su seguridad solo para descubrir qué había sucedido realmente. Cuanto más aprendían, más peligrosa se volvía la verdad. La información oculta apuntaba a una organización secreta que controlaba los acontecimientos desde las sombras. La organización había sembrado el miedo entre humanos y extraterrestres durante muchos años. Querían que ambos bandos se odiaran para que nadie cuestionara su poder. El planeta de Lyra fue destruido porque su pueblo descubrió información que podía exponerlos. El ataque no fue una batalla entre enemigos. Fue una destrucción planificada para silenciar a toda una civilización. Alex sintió rabia cuando comprendió lo que había sucedido. Recordaba todas las historias que había oído sobre amenazas alienígenas desde que era niño. Ahora se daba cuenta de que muchas de esas historias habían sido creadas para controlar los pensamientos de la gente. La galaxia había sido dividida por mentiras, y vidas inocentes se perdieron a causa de ellas. Por primera vez, Alex comprendió por qué Lyra había perdido la fe en todos. Pero descubrir la verdad fue solo el comienzo de su problema. La organización secreta pronto detectó que alguien había accedido a los archivos eliminados. En la computadora de Alex apareció un mensaje de advertencia que indicaba que su ubicación ya no era segura. Alguien los estaba observando, y sabían exactamente lo que Alex y Lyra estaban haciendo. El enemigo que había destruido la casa de Lyra ahora venía a por ellos. Lyra quería que Alex parara porque no quería que él sufriera por su culpa. Ella le dijo que ya lo había perdido todo, y que podía sobrevivir sola, pero Alex se negó a abandonarla. Le dijo que marcharse significaría aceptar la misma injusticia que había destruido su mundo. Por primera vez, Lyra vio verdadero coraje en un ser humano. Juntos, idearon un plan para escapar de la colonia y proteger las pruebas. Sabían que la información que portaban podía cambiar el futuro de los humanos y de los extraterrestres, pero abandonar la colonia era prácticamente imposible porque la seguridad se había reforzado en todas partes. Todas las salidas estaban siendo vigiladas, y todos los barcos estaban siendo escaneados. Necesitaban la ayuda de alguien en quien pudieran confiar. Alex se puso en contacto con un viejo amigo que trabajaba con los sistemas de transporte de la colonia. El amigo se sorprendió al enterarse de que Alex estaba ayudando a un superviviente alienígena. Al principio se negó porque temía las consecuencias, pero tras ver las pruebas empezó a cuestionar todo aquello en lo que había creído. Poco a poco, más gente empezó a darse cuenta de que Lyra no era su enemiga. Mientras tanto, el estado de Kyle empeoró debido a sus antiguas lesiones. Lyra se desesperó porque ya había perdido demasiado. Alex sabía que necesitaban ayuda médica rápidamente, pero llevar a Kyle a un hospital lo revelaría todo. La situación se volvía más peligrosa con cada hora que pasaba. Tuvieron que elegir entre esconderse y salvar una vida. Cuando Alex finalmente decidió trasladar a Kyle a un centro médico secreto, las fuerzas de seguridad llegaron al lugar. El enemigo los había localizado más rápido de lo esperado. Lyra se preparó para luchar, a pesar de estar débil y exhausta. Pero Alex dio un paso al frente y tomó una decisión que sorprendió a todos a su alrededor. Estaba dispuesto a enfrentarse a su propio pueblo para proteger una vida inocente. Ese momento se convirtió en el primer paso para cambiar para siempre la relación entre humanos y extraterrestres. Pero el enemigo seguía siendo más fuerte, y la verdad seguía oculta a la galaxia. A Alex y Lyra solo les quedaba una oportunidad para revelarlo todo. Si fracasaban, las mentiras continuarían durante otra generación, y millones de vidas seguirían estando controladas por una historia falsa. El sonido de los barcos que se aproximaban llenaba el cielo oscuro sobre la zona de la colonia abandonada. Alex miró hacia la entrada y supo que su escondite ya no era seguro. El enemigo finalmente los había encontrado, y esta vez no venían a hacer preguntas. Llegaron preparados para borrar la verdad para siempre. Lyra se quedó al lado de Alex, sabiendo que huir ya no era una opción. Durante años, Lyra había sobrevivido escondiéndose de todos a su alrededor. Había aprendido a guardar silencio, a evitar llamar la atención y a no confiar en nadie.
pero ahora estaba de pie junto a un humano que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Ella no podía entender por qué a alguien de una especie diferente le importaba tanto. Alex le había mostrado algo que ella creía que ya no existía en la galaxia: la bondad. Las fuerzas de seguridad rodearon la zona y exigieron a Alex que se alejara del extraterrestre. Calificaron a Lyra de superviviente peligrosa y la acusaron de robar en la colonia. Los guardias solo veían los hechos, pero nunca les importó el motivo que había detrás de ellos. Alex los miró y recordó a la niña asustada que sostenía un sencillo paquete de comida. Sabía que la verdad era más importante que seguir una regla quebrantada. Alex se negó a moverse y les dijo a los guardias que Lyra no era una criminal. Explicó que ella robó comida porque estaba intentando salvar a un familiar moribundo. Los guardias se rieron porque creían que un extraterrestre jamás podría ser inocente. Pero entonces Alex les mostró los registros ocultos sobre el planeta destruido. Las nuevas pruebas obligaron a todos a cuestionar la historia en la que siempre habían creído. El comandante enemigo ordenó rápidamente a sus soldados que se llevaran los archivos. Sabía que si la verdad llegaba a la galaxia, toda su organización se derrumbaría. El comandante intentó convencer a todos de que Alex había sido manipulado por el extraterrestre. Pero algunas personas entre la multitud comenzaron a notar el miedo en su voz. Se dieron cuenta de que alguien que ocultaba la verdad era más peligroso que un extraterrestre pidiendo ayuda. Un pequeño grupo de trabajadores de la colonia decidió apoyar a Alex. Habían presenciado el sufrimiento de Lyra y comprendieron que ella no era su enemiga. Poco a poco, más personas se adelantaron y se negaron a que los soldados se la llevaran. Por primera vez, humanos y alienígenas se unieron contra la misma amenaza. Un simple robo de comida había desencadenado un cambio que nadie esperaba. En medio del caos, Alex y Lyra intentaron poner a Kael a salvo. Pero los soldados enemigos les bloquearon el paso y se apoderaron de los archivos con las pruebas. Lyra sintió miedo porque pensó que todo por lo que habían trabajado se había perdido. Se culpaba a sí misma por haber introducido el peligro en la vida de Alex. Pero Alex le recordó que salvar a alguien nunca es un error. El enemigo lanzó un ataque para destruir el centro médico oculto. Las explosiones sacudieron la colonia y la gente corrió a refugiarse. Alex utilizó sus habilidades de ingeniería para proteger a los civiles atrapados en la zona. Reparó los sistemas dañados y creó una vía de escape para todos. La misma persona a la que muchos temían se convirtió en quien los salvó. Lyra observaba cómo Alex ayudaba a desconocidos que antes la odiaban. Finalmente comprendió por qué los humanos eran diferentes de lo que le habían enseñado. Los seres humanos no se definieron por las guerras que libraron. Se definieron por las decisiones que tomaron cuando alguien necesitaba ayuda. Esa lección cambió su perspectiva sobre toda la raza humana. Pero al enemigo le quedaba un último movimiento. Antes de escapar, el comandante envió un mensaje a través de la galaxia afirmando que Alex era un traidor. Distorsionó la historia e intentó que humanos y extraterrestres volvieran a enfrentarse entre sí. Ahora Alex y Lyra tenían que hacer algo imposible. Tenían que revelar la verdad a toda la galaxia antes de que fuera demasiado tarde. El futuro de dos civilizaciones estaba ahora en sus manos. Si lo conseguían, humanos y extraterrestres podrían finalmente encontrar la paz. Si fracasaban, las mismas mentiras continuarían para siempre. Y la galaxia jamás sabría que el supuesto ladrón de comida fue en realidad quien los salvó a todos. La galaxia jamás había visto un mensaje como el que Alex estaba a punto de enviar. Durante generaciones, humanos y extraterrestres habían vivido con miedo, ira y viejos recuerdos de guerra. Cada bando creía ser la víctima y el otro el enemigo. Pero ahora, un humano y un extraterrestre estaban a punto de revelar una verdad que podría cambiarlo todo. La galaxia entera estaba a punto de descubrir lo que realmente sucedió tras la guerra olvidada. Alex y Lyra llegaron a una antigua estación de comunicaciones oculta, más allá de los límites de la colonia. La estación estaba dañada y abandonada,
pero era su única oportunidad para difundir las pruebas. Solo tenían unos minutos antes de que las fuerzas enemigas llegaran a su posición. Lyra conectó los archivos recuperados mientras Alex trabajaba en la reparación de los sistemas antiguos. Cada segundo se volvía más importante porque sus enemigos se acercaban. Cuando el sistema empezó a funcionar, Lyra miró la pantalla que mostraba su planeta natal destruido. Recordaba los días de paz previos al ataque. Recordaba a las personas que habían desaparecido y a los familiares que nunca volvería a ver. Durante años, ella creyó que su historia sería olvidada para siempre, pero ahora, un humano la estaba ayudando a devolver sus voces a la galaxia. Finalmente, comenzó la transmisión y millones de seres en diferentes planetas recibieron el mensaje. En todas las pantallas aparecían los registros ocultos, que mostraban los hechos reales de la guerra. La gente presenció cómo se revelaba la verdad sobre el planeta de Lyra. Comprendieron que su especie no era el enemigo, sino una víctima de un plan mayor. Las mentiras que habían controlado la galaxia durante años comenzaron a desmoronarse. El comandante enemigo intentó por todos los medios detener la transmisión. Envió barcos hacia la estación de comunicaciones y les ordenó que la destruyeran. Pero ya era demasiado tarde, porque la información había llegado a demasiados mundos. Ya nadie podía borrar la verdad. La galaxia finalmente había visto lo que les había estado oculto. Dentro de la estación, Alex y Lyra se preparaban para el ataque final. Sabían que el enemigo no los dejaría con vida después de revelar su secreto. Lyra le dijo a Alex que ya había hecho suficiente y que debía escapar sin ella. Después de todo lo que había perdido, creía que su vida no merecía la pena arriesgarla. Pero Alex se negó porque sabía que toda vida tiene valor. Alex le dijo que la razón por la que la ayudó no era porque ella fuera una extraterrestre. Él la ayudó porque ella era alguien que necesitaba ayuda. Esas sencillas palabras le recordaron a Lyra la primera noche que se conocieron. Llegó a su tienda como una ladrona asustada, esperando odio y castigo. En cambio, encontró a alguien que vio su dolor antes que sus acciones. Finalmente, las fuerzas enemigas alcanzaron la estación de comunicaciones y atacaron. El viejo edificio tembló cuando potentes armas impactaron contra sus muros. Alex utilizó los sistemas de la estación para crear un escudo defensivo, mientras Lyra protegía el equipo. Juntos lucharon no solo por sí mismos, sino por todos los que sufrían a causa de las mentiras. Su trabajo en equipo demostró a la galaxia lo que humanos y alienígenas podían lograr juntos. Al finalizar la batalla, el comandante enemigo fue derrotado y su organización quedó al descubierto. Muchos planetas que antes se odiaban entre sí comenzaron a restablecer la comunicación. La gente empezó a cuestionar las viejas creencias que habían seguido durante años. La guerra que separó a las civilizaciones se convirtió poco a poco en una lección del pasado. Un nuevo futuro comenzó porque dos personas eligieron la confianza en lugar del miedo. Meses después, Lyra ya no se escondía en lugares abandonados. La misma colonia que una vez la buscó, ahora la recibió como a una heroína. La gente la recordaba no como una ladrona, sino como alguien que sobrevivió a situaciones imposibles. La pequeña tienda de comida de Alex se convirtió en un símbolo de esperanza en toda la colonia. Un lugar donde humanos y extraterrestres pudieran sentarse juntos sin miedo. Pero Alex sabía que su viaje aún no había terminado. La verdad había salido a la luz, pero reconstruir la confianza entre las especies llevaría tiempo. Todavía había mucha gente que se negaba a aceptar el cambio. Y en algún lugar de la galaxia, otros seguían observando y esperando, porque la historia del extraterrestre que robaba comida apenas había comenzado a cambiar el universo. Habían pasado años desde aquella noche en que un simple robo de comida cambió el futuro de la galaxia. La pequeña colonia humana en Novera 7 ya no era el mismo lugar que solía ser. Los muros que antaño separaban a humanos y alienígenas habían desaparecido poco a poco. Quienes antes se temían entre sí, ahora trabajaban, convivían y se protegían mutuamente.
Y en el centro de este gran cambio había una historia que todos recordaban. Muchos seguían hablando de la misteriosa niña alienígena que una vez entraba todas las noches en una tienda humana. Recordaban cómo todos la llamaban ladrona sin saber el motivo. Recordaron cómo una persona decidió mirar más allá de lo evidente en lugar de juzgarla. Esa única decisión cambió la vida de millones de personas en toda la galaxia, porque a veces el acto de bondad más pequeño puede generar el mayor cambio. Lyra ya no era la superviviente asustada que se escondía en las sombras. Se convirtió en la voz de mundos perdidos y supervivientes olvidados. Ella ayudó a otros extranjeros que habían perdido sus hogares durante los antiguos conflictos. Trabajó con personas para crear nuevos lugares donde todos pudieran sentirse seguros. La chica que una vez robó comida se convirtió en la persona que dio esperanza a los demás. Pero incluso después de que todo cambiara, Lyra nunca olvidó aquellas noches difíciles. Jamás olvidó la fría y abandonada habitación donde protegió a su hermano herido. Nunca olvidó el miedo que sintió cuando Alex la atrapó. Lo más importante es que nunca olvidó el momento en que un ser humano le mostró misericordia. Ese momento se convirtió en la razón por la que creyó que la galaxia podía mejorar. Alex también cambió después de su viaje. Seguía siendo el mismo hombre sencillo que tenía una pequeña tienda de comestibles. Nunca buscó la fama ni recompensas por lo que hizo. Cuando la gente lo llamaba héroe, él siempre decía que solo ayudaba a quien lo necesitaba. Para Alex, la amabilidad no era algo especial. Era algo que toda persona debería elegir. Una tarde, muchos años después, Lyra regresó a la misma tienda donde todo había comenzado. El lugar había cambiado, pero los recuerdos seguían vivos. Miró hacia la puerta trasera por donde una vez entraba a escondidas para robar comida. Recordaba el miedo que sintió aquella noche. Recordaba haber creído que los humanos jamás la entenderían. Alex caminó a su lado y sonrió al verla mirando la vieja puerta. Le dijo que aún recordaba la primera vez que la vio. Dijo que nunca había visto a un ladrón parado frente a él. Él solo vio a alguien desesperado que intentaba salvar a alguien a quien amaba. Esas palabras siguieron siendo lo más importante que Lyra había escuchado jamás. La historia de Alex y Lyra trascendió los límites de su propia galaxia. Los niños aprendían sobre ellos en las escuelas como un ejemplo de valentía y compasión. Diferentes especies compartieron la historia porque demostraba que el miedo podía ser reemplazado por la comprensión. Las viejas guerras se convirtieron en recuerdos y se forjaron nuevas amistades. Todo porque una persona decidió escuchar antes de juzgar. Sin embargo, la lección más importante no tenía que ver con los humanos ni con los extraterrestres. Se trataba de cada ser vivo que lucha en silencio. Muchas personas ocultan su dolor porque temen que a nadie le importe. La historia de Lyra demostró que, a veces, un acto de bondad puede salvar más de una vida. Puede cambiar la forma en que mundos enteros se ven entre sí. La galaxia jamás olvidó al ladrón de comida que lo cambió todo. No la recordaban porque le había robado algo a un ser humano. Se la recuerda porque un ser humano le dio algo mucho más valioso. Él le brindó su confianza cuando ella ya no tenía esperanza. Él le brindó bondad cuando el universo solo le había mostrado crueldad. Y siempre que alguien preguntaba cómo había comenzado la paz entre humanos y extraterrestres, todos sabían la respuesta. No empezó con un arma poderosa ni con una gran batalla. Todo comenzó con un pequeño paquete de comida, una niña alienígena asustada y un humano que eligió la compasión. Porque en el universo infinito, la mayor fuerza nunca fue el poder. Su mayor fortaleza era la capacidad de cuidar a alguien que necesitaba ayuda.